Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Estas son las tres declaraciones que constituyen los primeros tres versículos del Salmo 51. El Salmo 51 corresponde a los salmos penitenciales, es decir, salmos que fueron escritos a raíz de una confesión, por así decirlo, de pecado de parte del salmista. Entonces, básicamente, los salmos penitenciales son esos, salmos de arrepentimiento, salmos de petición de perdón, salmos de reconocimiento de la falta y de la súplica de la misericordia de Dios. Este Salmo 51 fue escrito después de que el profeta Natán confrontó a David, quien es el autor del Salmo, con su pecado. David había cometido adulterio y había ocultado su pecado hasta que Dios le reveló al profeta Natán lo que estaba pasando y este lo confrontó. Y como resultado de esa confrontación del profeta Natán, quien lo enfrentó y le enseñó y le mostró que Dios había ofendido a Dios y que Dios estaba, por así decirlo, de alguna manera disgustado, por así decirlo, con David y que él había ofendido y había pecado contra Dios. Un hombre como David, que había alabado a Dios, que había cantado, que había escrito tantos salmos, que había gobernado como uno de los reyes principales. Y de hecho, la dinastía de David constituye el inicio, por así decirlo, de una nueva dinastía para el pueblo, de la cual vendría en el futuro el Mesías. Bueno, David comete un pecado serio, grave, y como resultado de este pecado, mientras él está en silencio, mientras él trata de ocultar su maldad y no lo confiesa delante de Dios, el profeta lo confronta, y como resultado de ese enfrentamiento, de ese ser corregido, confrontado con su pecado, David se arrepiente, pide perdón a Dios y como producto de ese proceso de arrepentimiento y de perdón y de restauración espiritual que él experimentó, entonces él escribe las palabras de este Salmo 51. Es un salmo entonces de penitencia, es un salmo de arrepentimiento, es un salmo de súplica del perdón. Y comienza con un ruego en el que el salmista fundamenta esta petición, no en sus méritos, no en sus muchas victorias como guerrero y como jefe de los escuadrones de Israel, no basa esta petición en los hechos que él había realizado como rey de Israel, sino que él basa esta petición donde cada uno de nosotros tiene que basar su petición de perdón. Lo fundamenta en la misericordia y en la piedad de Dios. Piedad aquí como sinónimo de compasión, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, es una petición de ten misericordia, ten compasión. Más adelante él dice eso, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Entonces, el fundamento para pedir perdón, y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, el fundamento para pedir perdón a Dios no es ninguna obra nuestra, no es ningún acto religioso, no es ninguna obra de bien que hayamos hecho, no es ningún servicio que hicimos a la causa de Dios o a alguna persona, no es algún bien que le hicimos a la iglesia o a algún hermano. El fundamento para que nosotros pidamos perdón a Dios, la base del perdón, está en la misericordia de Dios, está en la compasión de Dios. Entonces nos podemos acercar a Dios y podemos clamar a Dios por perdón sobre la base de que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Él es compasivo, piadoso, Él se compadece de nosotros los seres humanos, los pecadores. Tal vez uno de los grandes textos de la Escritura es el capítulo 3, verso 16 de San Juan, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otro que se halla en
la carta a los Romanos capítulo 5 verso 8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, la Biblia habla del amor de Dios, amor infinito, amor eterno, amor invariable, amor personal, un amor que se nos prodiga a nosotros en forma individual. Así que sí podemos decir que efectivamente Dios tiene misericordia, Dios es compasivo, Dios nos ama. Y sobre la base de la misericordia, la piedad, el amor, la compasión de Dios, nosotros podemos clamar al Señor para que Él borre nuestras rebeliones y para que Él perdone nuestros pecados. Así que acércate al Señor sabiendo que Dios es un Dios de misericordia y de amor, y que Él está listo y está presto para recibirnos cuando nosotros nos arrepentimos. Que Dios te bendiga, que así sea. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.